Buenas, vamos a resolver este cuarto ejercicio de corriente alterna, ¿sí? Y es un ejercicio cortito, es fácil, así que vamos a tratar de resolver rápido. Se tiene un resistor de 200 ohm, un inductor de 0,4 Henry, un capacitor de 5 microfarad y una fuente de corriente alterna de frecuencia variable con amplitud de 3 volts. Se conectan los cuatro elementos para formar un circuito en serie. Y el ítem A nos dice a qué frecuencia será máxima la corriente en el circuito, cuál será la amplitud de corriente a esta frecuencia. Vamos a parar ahí, ¿sí? Entonces, tenemos lo de siempre, un resistor, un inductor, un capacitor y una fuente FEM. En este caso, la frecuencia es variable, no es una frecuencia constante como veníamos viendo. Entonces nos pregunta a qué frecuencia nuestra intensidad de corriente va a ser la máxima. Y si sacamos nuestros conocimientos teóricos, que es algo que sí o sí ya tenemos, todos sabemos esto que yo voy a escribir acá, es que la corriente es la máxima cuando se tiene frecuencia de resonancia. Entonces, con la frecuencia de resonancia, nuestra corriente va a ser máxima. Y nosotros sabemos que la frecuencia de resonancia podemos obtener por medio de esta fórmula. Y si nosotros aplicamos esta fórmula con los datos que ya tenemos, sacamos directamente nuestra frecuencia de resonancia. Entonces, esta es nuestra respuesta. A esta frecuencia, la corriente va a ser la máxima. Y nos pregunta cuál será la amplitud de corriente para esta frecuencia. Entonces, aplicamos directamente ahí nuestra ley de Ohm. Aplicamos nuestra ley de Ohm y esto nos sale igual a 15 miliamperes. Entonces esta sería nuestra amplitud de corriente. Y algunos seguramente se estarán preguntando, o sea, seguramente estarán diciendo, se equivocó, usó la resistencia para la amplitud de corriente y debería de usar la impedancia. Bueno, entonces le voy a explicar por qué usé la amplitud de corriente. O sea, por qué para la amplitud de corriente usé la resistencia. Esta es nuestra fórmula de impedancia, que es lo que yo debería de usar para cuando voy a aplicar la ley de Ohm para mis amplitudes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Para la frecuencia de resonancia, XL y XC son iguales. Entonces, esto que está acá me sale 0, ¿sí? Entonces me va a quedar que la impedancia va a ser igual a la resistencia de mi resistor. Por eso es que usé ahí la resistencia del resistor para mi ley de Ohm entre mis amplitudes de corriente y de voltaje. Bueno, pasamos entonces al ítem B. El ítem B nos dice cuál será la amplitud de corriente a una frecuencia angular de 400 radianes sobre segundo. Entonces tenemos nuestra frecuencia angular de 400 radianes sobre segundo. Y nos pregunta cuál va a ser la amplitud de corriente a esa frecuencia. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacer lo que hicimos anteriormente para sacar la amplitud de corriente, pero calcular en este caso la impedancia. ¿Por qué? Porque 400 no es nuestra frecuencia de resonancia, ¿sí? Bueno, 400 radianes sobre segundo no es nuestra frecuencia angular de resonancia. Entonces, tenemos que calcular XL y tenemos que calcular XC. Con las fórmulas que ya vimos anteriormente en los ejercicios que ya resolvimos, aplicamos esas fórmulas, aplicamos esas fórmulas y XC nos sale 500 ohm y XL nos sale 160 ohm. Y aplicando la fórmula de impedancia, ¿verdad? Con XL igual a 160 y con XC igual a 500,
lo que vamos a tener es que nuestra impedancia nos sale 394,5 ohm, ¿sí? Y ahí aplicamos nuestra ley de Ohm entre nuestras amplitudes. Y de esta ecuación tenemos que nuestra amplitud de corriente nos sale 7,61 miliamperes. Y el ítem B también nos dice, a esta frecuencia el voltaje en la fuente se adelanta o se atrasa con relación a la corriente, nos pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos eso? Y hacíamos tangente de tita XL menos XC, esto dividido R. Entonces, con esta ecuación nosotros ¿qué sacábamos? Nosotros sacábamos nuestro ángulo tita. Y nosotros analizábamos ese ángulo tita si era positivo, si era negativo. Y si era positivo, estaba adelantado el voltaje de la corriente, y si es negativo, entonces está atrasado. Entonces, si nosotros analizamos esta diferencia, si esta diferencia es positivo, entonces vamos a tener que el ángulo va a salir positivo. Y si esta diferencia es negativo, el ángulo va a salir negativo. Entonces, si XC es más grande que XL, la diferencia sale negativo, entonces el ángulo va a ser negativo y nuestro voltaje va a estar atrasado. Y también va a pasar lo contrario, si XL es más grande que XC, la diferencia va a ser positiva, entonces el ángulo positivo y nuestra corriente va a estar adelantada. O sea, nuestro voltaje va a estar adelantado con respecto a la corriente. Y en este caso, tenemos que XC es mayor a XL, entonces el voltaje se atrasa. ¿Por qué se va a atrasar? Porque esta diferencia va a ser negativa, entonces nuestro ángulo va a salir negativo. Bueno, entonces ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda sobre este ejercicio o cualquier otro ejercicio, saben que sin problema consultan en el aula virtual y nosotros le vamos a estar respondiendo.